mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Bendito sea el Señor. Gracias por tu palabra, Señor bendito. Vemos aquí la lectura pues está bastante clara, ¿verdad? El Señor nos manda a amar a nuestros enemigos. ¿Ha oído usted hablar de la regla de oro? Dice, la regla de oro está en el versículo número 31, y para que veamos todos que no es un invento de alguien, está aquí escrito en la palabra de Dios, y dice que como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Es como quiero que me traten, tengo que tratar. Si yo trato mal a las personas, así me van a tratar a mí. Entonces el Señor nos manda aquí, como queremos que nos hagan, así hagamos nosotros también. A veces sucede que cuando uno está pasando por una situación difícil, quisiéramos que todos estuvieran pendientes de nosotros y en la disponibilidad de ayudarnos. Desafortunadamente, como dicen, uno cosecha lo que uno siembra. Y muchas veces nosotros le damos la espalda a nuestro amigo, a nuestro hermano que nos necesita. Sin embargo, dice la palabra de Dios que si nosotros hacemos bien a nuestros amigos, a los que amamos, a nuestra familia, eso no es ningún mérito ante Dios, ¿verdad? Es un mérito hacer bien a quien nos ha hecho mal. Hay un versículo que dice que ascuas de fuego pondrá sobre su cabeza. Dice, amontonará sobre su cabeza, y este lo tengo aquí, es en Proverbios 25, 21 al 22. Dice, si el que te aborrece tiene hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. Entonces, dice, el que te aborrece, el que te ha hecho daño, ahí es donde hay un mérito. Y sí, a veces se dan esas situaciones, ¿verdad? Donde las personas que tal vez que nos han hecho un daño, que nos han hecho sufrir, de repente sienten una necesidad y te ven a ti. Tal vez esta persona ha sembrado mal y no encuentra en ninguna otra parte quien le ayude, y se acuerda de ti, va, a ver si me va, pero con vergüenza llega y te pide un favor, y vienes tú, y si tú lo haces, sientes en tu corazón el llamado de Dios, ¿verdad? Como nos está enseñando el Señor en esta mañana. Dice que más vergüenza va a sentir aquella persona que después de haberte lastimado, tú respondiste de esa manera. Y aparte aquí dice en la lectura, dice en el capítulo 35, dice que amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande. Aquí hay una promesa, dice el Señor, nos promete que nos va a dar un gran galardón. Él nos va a recompensar cuando nosotros tenemos esa actitud, ese corazón. Sin esperar recibir nada, ayudemos al que está necesitado. Al Señor le agrada, y dice, y seréis, aparte del galardón que el Señor nos va a dar, dice, y seréis hijos del Altísimo. Entonces, no todo aquel vemos acá que es hijo de Dios, ¿va?
Aquí dice, seréis hijos del Altísimo cuando tengáis esta disponibilidad de corazón. Cuando en tu corazón sientas eso de te quites de rencores, porque cuando alguien nos ofende, nos hace daño, claro, humanamente nosotros sentimos rencor, sentimos pues que lo que queremos es alejarnos de aquella persona que nos hizo daño, ¿verdad? Y lo que menos quisiéramos es que llegue y nos vuelva a pedir otro favor, porque ya no lo vamos a querer hacer. Pero el Señor aquí nos invita a que lo hagamos. Dice el Señor que el que nos ofendió, al que nos ofendió, cuando nosotros ayudamos a este personaje que se acerca a nosotros después de habernos ofendido y sin esperar recibir nada, dice que eso le agrada a Dios. Aparte también, pues hay personas, una persona que es, tal vez nosotros sabemos su situación económica que está pasando y llega y te presta una cantidad que tú sabes. Tú la tienes, pero sabes que no te la va a devolver, ya lo sabes. Entonces, si tú tienes en tu corazón prestarle, entonces el Señor te lo va a recompensar. Quizá esta persona no te va a pagar, pero Dios sí te lo va a pagar. De una manera es que Dios nos paga a nosotros, es teniendo trabajo, teniendo comida en nuestra mesa, supliendo todas nuestras necesidades. Y porque Dios es grande y es poderoso para hacerlo. Entonces, dice que entonces seremos llamados hijos de Dios, porque dice que Él es benigno para con los ingratos y malos. Pues sí, porque nosotros vivimos anteriormente en una vida de pecado y fuimos ingratos, hemos sido malos, a pesar de muchas veces, muchos ya sabemos el sacrificio de que Cristo hizo por nosotros, por nuestros pecados, y aún así hemos seguido pecando. Entonces somos ingratos y malos y el Señor es benigno con nosotros. Entonces, como Dios nos da la oportunidad de que nosotros cambiemos esas actitudes, es ayudando nosotros al prójimo, ayudando al que nos necesita y imitando lo que Jesucristo hizo en la tierra, ¿verdad? Porque si queremos ser llamados hijos de Dios, tenemos que imitar al Señor. El Señor vivió en una vida de humildad. El Señor no le interesaron los lujos en esta tierra. Es triste ver cómo los predicadores se paran y predican de riquezas, predican de pídele una casa al Señor, pídele carro, pídele grandezas y riquezas, cuando no es esa nuestra meta. Nuestra meta es poder ayudar a los demás, nosotros tenemos que obedecer el mandato que el Señor nos dio, que es predicar la palabra de Dios, llevar el evangelio hasta donde se pueda, ¿verdad? En todo lugar, nosotros no dejar de hablar de Cristo. Y eso es en realidad lo que nosotros tenemos que hacer. Aparte que sabemos de que pues la gente que nos rodea siempre va a estar con la mirada puesta en nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que siempre tratar la manera de vivir una vida diferente, ¿verdad? De hacer la diferencia, de dar un buen ejemplo. Y tenemos que vivir una vida de santidad, apartándonos del pecado y haciendo el bien a los demás. Fíjense que muchas veces yo he oído gente que dice, y se dice que es cristiano, y qué actitud la que tiene. Es porque nosotros a veces no hemos cambiado nuestras actitudes, no hemos dejado de que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida y por eso tenemos actitudes malas, ¿verdad? Dice en el versículo 36, dice, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. En Lucas, les voy a decir que se me perdió. Aquí estamos en Lucas, creo que es capítulo 11. Déjeme ver, hermano. Ahorita se me vino.
sí, capítulo 11, en el versículo número 4, dice que Jesús y la oración, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Estoy leyendo en el capítulo 11 de Lucas, en el versículo 1. Aquí los discípulos dice que le pidieron al Señor que les enseñara a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces el Señor le dijo, ok, escuchen. Entonces les empezó a enseñar el Padre Nuestro. Cuando oréis, decid, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y oigan, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí también Jesús enseñó la oración y muchos repetimos esa oración. Entonces, el problema es cuando repetimos nada más una oración, la repetimos, hacemos repeticiones y tan rápido que ni siquiera estamos analizando lo que le estamos pidiendo al Señor y lo que estamos declarando. Porque aquí el Señor dijo, perdónanos. Ustedes digan, perdónanos porque también nosotros perdonamos. Y entonces, si nosotros perdonamos, así también podemos recibir perdón porque perdonamos, pero si nosotros no perdonamos, no podemos recibir el perdón de Dios, porque eso es lo que le estamos hablando, diciendo al Señor en esta oración, perdónanos porque también nosotros perdonamos. También creo que hay otra versión que dice, perdónanos así como nosotros perdonamos. Aquí dice, perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Los que nos deben, perdonamos a todos los que nos deben. Entonces, imagínense, tremenda palabra y tremenda actitud la que nosotros tenemos que cambiar muchas veces, ¿verdad? Es a veces bien duro porque uno muchas veces endurece su corazón, ¿verdad? Ante la necesidad de los demás. Y fíjese que a veces nosotros creemos que hacemos bien, comportándonos mal con una persona porque pensamos que como tiene una mala actitud, nosotros tenemos todo el derecho de comportarnos mal. Aunque hay un proverbio que dice que dice que no debemos de servir fiadores, dice. Pero esa es otra cosa, de servir de fiadores, porque dice que nosotros nos comprometemos, empeñamos nuestra palabra. Y entonces, ¿qué es lo que pasa si nosotros firmamos como fiadores en un préstamo o en una compra de alguna persona? Nos estamos comprometiendo eso es lo que quiere decir, fiador. Nos comprometemos a pagar si aquella persona no paga. Y en realidad nosotros no sabemos las intenciones o por cualquier motivo aquella persona ya no quiera o no pueda pagar. Entonces el Señor nos dice, no te comprometas por otra persona, porque entonces se amarra uno solito, ¿verdad? Uno solito se echa esa carga que no te tocaba. Entonces allí pues hay que ser sabios, ¿verdad? Entonces, pero dice el Señor, pero si alguien llega necesitado, pero especialmente si una persona que te ofendió llega y necesita de tu ayuda y te pide, en primer lugar, aquella persona sabe que se va a humillar pidiéndote a ti que te hizo daño, pidiéndote ayuda. Entonces, no la rechaces, como dice aquí el Señor, ayuda. Les quiero leer otro proverbio que está en el capítulo 3, versículo 27 al 28. Dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tienes poder para hacerlo.
No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. Fíjese que eso es en realidad bien triste, porque cuando uno tiene aquella gran necesidad, ¿verdad? Y llega uno a tener el valor de ir a molestar a alguien que uno, pues si sabes que sí tiene esa persona, ¿verdad? Y qué triste que te diga no puedo. O regresa mañana, como que dice, lo voy a pensar si te presto o no te presto. Y pues, claro, uno se va, ¿verdad? Pues nadie tiene obligación de darte. Sin embargo, el Señor nos manda, es un mandamiento que nos dice que no neguemos ni le digamos a aquella persona, vuelve mañana, porque tenemos para dar. Cuando no tenemos, pues no tenemos, ¿verdad? Tampoco el Señor nos está diciendo, dale lo que no tienes, y Dios sabe que no tenemos. Pero si tenemos que ayudar. Porque aquí dice, cuando tienes contigo, que darle. ¿Ya? Entonces, en eso nos tenemos que diferenciar los hijos de Dios. ¿Verdad? Porque dice, entonces seréis los hijos del Altísimo. Dice. Y la promesa al Señor, qué grande galardón nos dará el Señor. Gracias a Dios por sus palabras, gracias a Dios por sus promesas, gracias a Dios por la enseñanza que nos da, ¿verdad? Para que nosotros vivamos una vida feliz. Yo estoy feliz, muy feliz. En esta mañana me he pasado muy, muy contenta, agradeciéndole a Dios todo el día por su misericordia tan grande, ¿verdad? Y porque cuando nosotros buscamos las cosas espirituales, dice que nos volvemos más espirituales, y ya a veces cuando nos vamos alejando y empezamos a sentir que nuestra alma se va secando y fíjense que nos vamos llenando literalmente de cargas, el llamado estrés, ¿verdad? Que sentimos aquel cansancio también y ya no queremos hacer nada, pero es simple y sencillamente porque nuestra alma necesita llenarse del poder de Dios, del Espíritu Santo. Así que la palabra nos reconforta, nos anima a seguir adelante, nos da fuerzas y nos da alegría. Porque dice, me diste un manto de alegría, dice la palabra, y cambiaste mi lamento en alabanza. Entonces, nosotros queremos ser felices. Leamos la palabra de Dios. Si queremos vivir libres de ataduras, si queremos romper cadenas, si queremos, necesitamos ser más humildes, leamos la palabra de Dios, busquemos más de Dios, escuchemos alabanzas, alimentemos nuestro espíritu y ya van a ver que esa felicidad que necesitamos y que Dios nos da se va a reflejar en nosotros. Y ya no vamos a andar estresadas y ya no vamos a andar tristes y Dios nos va a seguir bendiciendo y nos va a seguir ayudando, porque dice la palabra, buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os vendrá por añadidura. Bendito sea el Señor. Gracias al Señor por su palabra. Les cuento, hermanas, que en una ocasión, pues, yo tuve una gran necesidad y tengo mi amiga, la hermana Hortensia, que la quiero mucho. Siempre ha sido mi amiga desde hace muchos años que la conozco. Ella fue una gran bendición en mi vida, tanto espiritualmente como materialmente. Yo estaba pues pasando una situación económica muy difícil con mis hijos. Y tuve la experiencia que un día llegó ella a mi casa y tocó la puerta así bien fuerte. Yo estaba orando y pidiéndole a Dios que me ayudara porque estaba a punto de tomar decisiones en mi vida, ¿verdad? Para saber cómo tenía que actuar, ¿verdad? Por las necesidades que habían en mi casa. Y cuando llega la señora, mi hermana Hortensia llega y me toca la puerta y me dice, hermana, me dice, entró llorando a la casa. Yo le abrí porque ella entraba a mi casa así.
Yo le abrí y le digo, hermana, ¿qué pasó? ¿Cómo está? Ay, me dijo, hermana, es que estaba orando en mi casa y Dios me habló que le trajera este dinero y me llevaba 2,000 quetzales. Y, y la verdad es de que yo me alegré tanto porque con ese dinero que ella me dio, yo pude resolver muchos problemas, ¿verdad? Que tenía. Bendito sea Dios. Bendito sea mi Dios, mi Padre Celestial, porque ha tenido cuidado de mi vida, ha tenido el cuidado de mis hijos y porque Él cumple sus promesas. Y yo le garantizo, hermana, de que aunque nosotros estemos muchas veces pasando por valles, por desiertos, por valles de sombra y de muerte, como dice la palabra, Dios está con nosotros, Dios no nos abandona. Dios, a pesar de que nosotros seamos injustos, Él es justo. A pesar de que seamos infieles, Él es fiel. Él sigue siendo fiel por amor a su nombre. Dios es bueno, grande y maravilloso. Y debemos de confiar en Él porque sin Él nada somos. Dios me las bendiga, hermanas. Espero que esta palabra sea de bendición para ustedes, para sus vidas, así como ha sido para mi vida. Y pues sigamos compartiendo la palabra de Dios y tratemos de imitar la manera de vivir que Dios nos manda. Dios las bendiga, que el Señor quede con ustedes, que la paz de Jesucristo quede en sus hogares, en sus corazones, que sean ustedes mujeres de guerra, mujeres que se levanten y que sigan luchando adelante, la mujer, la ayuda idónea de su esposo y la madre que sabia que eduque a sus hijos de la mejor manera que como el Señor le indica en su corazón. Bendito sea el nombre de Dios y bendita sea la iglesia del Señor. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu consejo, Padre. Quédate en nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, te bendecimos, te exaltamos, Padre eterno. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Bendice a cada hermana, Señor. Guárdanos, Padre, guárdanos, Señor, y sigue llenándonos de tu espíritu. Amén y amén. Bendiciones, amadas.